Nunca imaginé que mi propio hijo desearía mi muerte. La vida tiene esas ironías crueles que nos sorprenden, como una tormenta en un día de cielo despejado. Cuando resbalé en el baño y me rompí la cadera a los 67 años, pensé que mi mayor dolor sería físico. Estaba equivocada. El dolor físico podría soportarlo con medicamentos, fisioterapia y tiempo, pero el dolor de escuchar a tu propio hijo decir, tenemos que deshacernos de esta vieja inútil, mientras pasaba silenciosamente en mi silla de ruedas por la puerta de la habitación. Ese dolor no tiene remedio, no tiene cura, no tiene nombre. Soy Marinette Pacheco. Trabajé como contadora por más de 40 años en Sao Paulo. Crié a mi hijo Claudio prácticamente sola después de que mi marido falleció hace casi 20 años. Siempre fui una mujer fuerte e independiente. Mis colegas de trabajo solían decir que era de esas personas que nunca se rinden ante las dificultades. Pero en ese momento, sentada en mi silla de ruedas, sintiendo el metal frío en mis manos, mientras contenía la respiración para no ser descubierta, sentí como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre mis hombros. El apartamento donde vivíamos yo, mi hijo Claudio, mi nuera Fernanda y mi querida nieta Beatriz, fue comprado con el dinero de la venta de mi casa. Vendí todo lo que había construido durante mi vida para ayudarlos cuando Claudio fue promovido en el banco y quería una dirección mejor, más cerca del trabajo. Mamá será bueno para todos nosotros, me dijo en ese momento. Cuando usted lo necesite estaremos aquí para cuidarla también. Irónico, ¿no? Renuncié a mi independencia para ayudarlos y ahora soy tratada como una carga de la que necesitan deshacerse. El accidente ocurrió un martes lluvioso. Lo recuerdo perfectamente porque me estaba preparando para ir al centro de convivencia Tercera Primavera, donde encontraría a mi amiga Ivone para nuestra clase de acuarela. El baño tenía el piso mojado. Resbalé, caí y sentí un dolor agudo que subió de mi pierna hasta la columna. Grité pidiendo ayuda. Pero solo Beatriz estaba en casa. Fue ella quien llamó a la emergencia, quien sostuvo mi mano en la ambulancia, quien lloró conmigo en el hospital. En los primeros días después de la cirugía, Claudio y Fernanda parecían tan preocupados, tan atentos. ¡Qué ingenua fui! Fernanda traía flores para la habitación del hospital. Claudio preguntaba a los médicos sobre cada detalle de mi recuperación. Cuando me dieron el alta, transformaron la oficina en una habitación adaptada para mí en la planta baja. Mamá no va a necesitar subir escaleras, dijo Claudio con una sonrisa que hoy sé que escondía segundas intenciones. Las primeras semanas en casa fueron de adaptación. La silla de ruedas era pesada y difícil de maniobrar por los pasillos estrechos. Mi cuerpo dolía constantemente. La fisioterapia era dolorosa, pero me esforzaba cada día, soñando con volver a caminar normalmente, recuperar mi independencia. El doctor Humberto, mi médico desde hace años, decía que estaba progresando bien, pero la recuperación sería lenta. Paciencia, doña Marinette, repetía en cada consulta. Usted tiene que tener paciencia. No. Paciencia era lo que Claudio y Fernanda empezaron a perder. Al principio eran solo suspiros cuando necesitaban ayudarme a ir al baño. Luego miradas irritadas cuando pedía algo. Conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Mi nieta Beatriz, siempre tan dulce, comenzó a pasar más tiempo conmigo, como si intuyera que necesitaba protección dentro de mi propia casa. Fue Beatriz quien primero me alertó sin saberlo. Abuela, escuché a papá y a mamá discutiendo sobre sus cuentas bancarias anoche. Me lo contó mientras me ayudaba con el almuerzo. Hablaron de un poder notarial para manejar su dinero. Eso encendió una alarma en mí. No había autorizado a nadie a tocar mis cuentas. Comencé a prestar más atención. Noté que algunos de mis medicamentos habían sido cambiados. Las cápsulas parecían diferentes. Fernanda insistía en que era solo un cambio de laboratorio, pero trabajé años haciendo la contabilidad de una farmacia y sé que los medicamentos no cambian de color y forma así, de la nada. Una mañana volví antes de la fisioterapia. El conductor del transporte especial pudo recogerme antes de lo habitual. Fernanda no esperaba que llegara a esa hora y dejó la puerta de la oficina entreabierta mientras hablaba por teléfono. Empujé silenciosamente mi silla por el pasillo y fue cuando escuché la frase que nunca olvidaré. Tenemos que deshacernos de esta vieja inútil. Era la voz de mi hijo, mi único hijo,
el niño que acuné en mis brazos, a quien canté canciones de cuna, a quien enseñé a dar sus primeros pasos, a quien dediqué toda mi vida. Estoy de acuerdo, respondió Fernanda, que había entrado en la oficina. Si mezclamos el veneno para ratas con sus medicamentos, parecerá natural. Una anciana con problemas de salud. En ese instante el mundo se detuvo. Sentí un sabor amargo en la boca, un frío subiendo por mi columna. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo al otro lado de la puerta. Quise gritar, confrontarlos, preguntarles cómo podían hacerme algo así después de todo lo que hice por ellos. Pero algo dentro de mí, tal vez el instinto de supervivencia, tal vez la contadora metódica que siempre fui, me hizo retroceder en silencio. No se dieron cuenta de mi presencia. Regresé a mi habitación y por primera vez desde el accidente agradecí que la silla de ruedas tuviera ruedas silenciosas. Acostada en la cama, mirando al techo, las lágrimas caían por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza o miedo, eran lágrimas de rabia, una rabia que nunca había sentido antes. Fue en ese momento que decidí, no sería yo la víctima de esta historia. Si ellos querían guerra, tendrían guerra, pero jugaría con mis propias reglas. Respiré hondo, sequé las lágrimas y comencé a pensar, necesito un plan perfecto. Me subestimaban al verme frágil en la silla de ruedas, pero olvidaban que la mente detrás de esa fragilidad física seguía siendo aguda como siempre. Y así comencé a trazar mi venganza. Siempre he sido una mujer independiente. Mi madre solía decir que nací con un espíritu inquieto, que nunca acepté ayuda cuando podía hacer algo sola. Ese rasgo de personalidad me acompañó toda la vida. Trabajé como contadora toda mi vida en una época en que pocas mujeres ocupaban esa posición. Enfrenté el prejuicio con la cabeza en alto y la competencia como escudo. Construí mi carrera ladrillo a ladrillo, ahorrando cada centavo para garantizar un futuro cómodo para mí y para mi hijo. Cuando mi esposo Antonio falleció de un ataque al corazón, Claudio solo tenía 15 años. Fue un golpe devastador. Antonio era mi puerto seguro, mi compañero en los buenos y malos momentos. Estuvimos juntos durante 20 años y de repente me encontré sola criando a nuestro hijo. No tuve tiempo para hundirme en la tristeza. Sequé las lágrimas y tomé las riendas de nuestra vida. Claudio era un adolescente difícil. La muerte de su padre lo enfureció y canalizó esa rabia hacia mí. ¿Cuántas noches pasé en vela esperando que volviera de fiestas? ¿Cuántas veces me llamaron de la escuela para escuchar quejas sobre su comportamiento, pero nunca me rendí? Trabajé el doble para pagar una buena universidad, para que él tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Cuando conoció a Fernanda en la universidad, pensé que finalmente las cosas comenzarían a mejorar. Ella parecía una chica educada, de buena familia. Al principio realmente me trataba con respeto, incluso con cierta admiración. Doña Marinette, usted es increíble, crió a su hijo sola y además construyó una carrera, decía con esa sonrisa que hoy sé que era falsa. Su boda fue sencilla, pero elegante. Ahorré durante años para dar esa fiesta. Quería que fuera perfecta, que Claudio se sintiera orgulloso de la madre que tenía. Ese día, cuando lo vi de eterno, tan parecido a su padre, sentí que todo sacrificio había valido la pena. Se había graduado casado con un buen empleo en el banco. Mi misión estaba cumplida. Beatriz nació 2 años después. Mi nieta, un rayo de sol en mi vida. Desde pequeña, tenía una manera especial conmigo. Mientras Claudio y Fernanda se alejaban cada vez más, ocupados con sus carreras y ambiciones, Beatriz era mi compañera. Pasábamos tardes enteras juntas cuando volvía de la escuela. Yo le enseñaba a cocinar, le contaba historias de mi infancia, le mostraba álbumes de fotos antiguas. Ella me escuchaba con un genuino asombro, algo que su padre había perdido hace mucho tiempo. Fue por Beatriz que vendí mi casa. Claudio había sido promovido a gerente en el banco y quería mudarse a un barrio mejor, más cerca del trabajo y con escuelas de calidad para su hija. El apartamento que quería comprar estaba fuera de su presupuesto, incluso con los dos trabajando. Mamá, es solo por un tiempo, me aseguró. Usted viene de su casa, nos ayuda con la entrada del apartamento y luego, cuando reciba los bonos del banco, compramos un lugar más pequeño para usted aquí cerca, pero... Mi casa en el barrio de Ipiranga no era lujosa, pero había sido mi hogar durante décadas. Cada rincón guardaba un recuerdo.
La marca en la pared de la altura de Claudio creciendo, el parterre de violetas que Antonio había plantado para mí, la cocina donde preparé tantos almuerzos de domingo. Vender ese lugar fue como arrancar un pedazo de mi corazón, pero lo hice por amor, creyendo en la promesa de mi hijo. Me mudé al apartamento de ellos en el Jardín Paulista. Al principio, todo parecía perfecto. Tenía mi propia habitación, ayudaba con los gastos de la casa y con Beatriz. Fernanda trabajaba como agente inmobiliaria y a menudo llegaba tarde a casa. Yo cuidaba de mi nieta, preparaba la cena, mantenía la casa en orden, me sentía útil, parte de la familia, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Pequeños comentarios, miradas intercambiadas entre Claudio y Fernanda cuando pensaban que no estaba viendo. Quejas sobre el espacio, sobre mis hábitos, sobre cómo educaba a Beatriz. «Mamá, usted está mimando demasiado a esta niña», decía Claudio. Fernanda y yo tenemos otra visión de la educación. Los meses pasaron y el apartamento más pequeño que comprarían para mí nunca fue mencionado de nuevo. Cuando tocaba el tema, siempre había una excusa. El mercado inmobiliario estaba en baja. El bono del banco fue menor de lo esperado. Las mensualidades de la escuela de Beatriz aumentaron. Comencé a entender que había caído en una trampa. Nunca tuvieron la intención de darme un lugar solo para mí. Aún así, me adapté a la situación. Intenté ocupar menos espacio, ser menos presente. Empecé a asistir al centro de convivencia Tercera Primavera, donde conocí a Ivone y otros amigos de mi edad. Allí podía ser yo misma, sin sentirme juzgada o una carga para nadie. Las tardes de martes y jueves, teníamos clases de acuarela, mi nuevo pasatiempo. Ivone bromeaba que tenía talento, que debería exponer mis pinturas. Aquellas horas eran mi refugio. Fue regresando de una de esas clases que ocurrió el accidente. Llovía fuerte ese martes. Entré a casa empapada, me quité los zapatos mojados en la puerta para no ensuciar el piso. Beatriz estaba en su cuarto haciendo tarea. Claudio y Fernanda aún no habían llegado del trabajo. Fui directo al baño a tomar una ducha caliente. La ducha no tenía antideslizante, algo que ya había mencionado varias veces, pero que nunca fue considerado importante. Me resbalé, caí. El dolor fue inmediato e intenso. Sentí como si mi cadera se hubiera partido en dos. Grité por ayuda, pero mi voz salió débil, ahogada por el dolor. Beatriz, mi ángel, escuchó y corrió a ayudarme. A los 15 años mantuvo la calma de una manera que me sorprendió. Llamó a la emergencia, luego a mis padres. Siguió sosteniendo mi mano hasta que llegó la ambulancia, repitiendo, «Todo va a estar bien, abuela. Estoy aquí contigo». En el hospital el diagnóstico fue fractura de cadera, común en personas de mi edad, pero no por eso menos grave. Necesitaría cirugía y un largo periodo de recuperación. Claudio y Fernanda llegaron agitados, haciendo 1000 preguntas a los médicos. Parecían genuinamente preocupados. Fernanda incluso lloró cuando el médico explicó que necesitaría una prótesis de cadera. La cirugía fue un éxito, pero el postoperatorio sería desafiante. Regresé a casa tras 2 semanas en el hospital, con una silla de ruedas y la promesa de meses de fisioterapia por delante. El médico fue claro. La recuperación total no estaba garantizada a mi edad, pero con esfuerzo y dedicación podría volver a caminar. Tal vez con la ayuda de un bastón. Claudio y Fernanda adaptaron la oficina en la planta baja para ser mi nuevo cuarto. No podía subir escaleras. Así que el segundo piso, donde estaban los otros cuartos, estaba inaccesible para mí. De cierta manera, eso ya era una separación física del resto de la familia. Fernanda contrató a Neusa, una cuidadora que venía 3 veces a la semana para ayudarme con el baño y otros cuidados básicos. En los otros días, Beatriz asumía esa responsabilidad. Las primeras semanas fueron difíciles, pero soportables. El dolor era constante, pero los medicamentos ayudaban. La fisioterapia era agotadora, pero cada pequeño progreso me daba esperanza. El doctor Humberto, que me acompañaba desde hacía años, me visitaba regularmente y siempre traía palabras de aliento. «Usted es fuerte, doña Marinette. Ya ha enfrentado cosas peores en la vida». Tenía razón. Yo había enfrentado la muerte de mi esposo, criado a un hijo sola, construido una carrera desde cero. Esta era solo otra batalla,
o al menos eso pensaba. Fue alrededor del segundo mes después del accidente que comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Claudio y Fernanda. Las sonrisas preocupadas dieron paso a miradas impacientes. Las preguntas sobre mi bienestar se volvieron mecánicas, carentes de verdadero interés. Los suspiros cuando necesitaban ayudarme se hicieron más audibles. Una noche me desperté con sed. Era tarde, pasaba de la medianoche. Intenté alcanzar el vaso de agua en la mesita de noche, pero estaba demasiado lejos. Llamé por ayuda, pero nadie respondió. Decidí intentar moverme sola. Con dificultad, me senté en la cama y logré alcanzar mi silla de ruedas. Fue un esfuerzo inmenso y el dolor en la cadera casi me hizo rendirme. Lentamente empujé la silla por el pasillo hacia la cocina. La casa estaba silenciosa y oscura. Cuando pasé por la sala, escuché voces provenientes del balcón. Claudio y Fernanda estaban afuera, conversando en voz baja, con copas de vino en las manos. No era mi intención espiar, pero algo en el tono de la conversación me hizo detenerme. No sé cuánto tiempo más vamos a aguantar esta situación, decía Fernanda. Ella exige cada vez más atención, más cuidados. ¿Y viste la cuenta del hospital? Su plan no cubrió ni la mitad. Lo sé, respondió Claudio y escuché un cansancio en su voz que me hirió profundamente. Pero, ¿qué podemos hacer? Ella es mi madre. Tu madre que vendió la casa para ayudarnos. No lo olvides, replicó Fernanda en un tono que sugería que este argumento ya se había usado muchas veces. Tenemos una responsabilidad con ella. A veces pienso que sería más fácil si ella... No digas eso, interrumpió Fernanda, pero no había reproche real en su voz. Pero ya investigué sobre casas de reposo. Hay una en Butanta que parece buena y no es tan cara. Regresé a mi habitación en silencio, el vaso de agua olvidado. Esa noche no dormí. Sus palabras resonaban en mi mente. Casa de reposo, responsabilidad. Más fácil si ella, lo que muriera. Eso era lo que mi hijo estaba a punto de decir. En los días siguientes, los observé con más atención. Noté cómo hablaban de mí en tercera persona, incluso cuando yo estaba presente. Ella necesita tomar la medicina ahora. Ella tiene fisioterapia a las 2 como si yo fuera un objeto, no una persona, ya no Marinette, ya no madre o abuela, solo ella. Beatriz era la única luz en ese ambiente cada vez más sombrío. Mi nieta percibía lo que estaba sucediendo y trataba de compensar la frialdad de sus padres con su cariño. Me leía, me peinaba, escuchaba mis historias con el mismo entusiasmo de siempre. Abuela, cuando usted mejore, ¿podemos volver a hacer ese pastel de maíz que tanto me gusta?, preguntaba, y sus ojos brillaban con una esperanza que me daba fuerzas para seguir luchando. Fue a través de Beatriz que comencé a notar otra cosa perturbadora. Mis medicamentos estaban cambiando. Las cápsulas blancas y azules que tomaba para el dolor fueron reemplazadas por otras, ligeramente diferentes en color y tamaño. Beatriz, ¿sabes por qué cambiaron mis medicamentos? Pregunté casualmente un día, mientras ella me ayudaba con el almuerzo. Mamá dijo que la farmacia estaba sin el de la marca que usted toma. Entonces trajeron otro similar, respondió inocentemente. ¿Por qué, abuela? ¿Está haciendo efecto diferente? Mentí diciendo que todo estaba bien, pero la verdad es que comenzaba a sentir efectos extraños, mareos más frecuentes, somnolencia excesiva, una confusión mental que no coincidía con los medicamentos recetados por el doctor Humberto. Empecé a sospechar que algo estaba mal, muy mal. Una tarde, mientras Fernanda estaba en su habitación, entré silenciosamente en su baño. Al fondo del armario de medicamentos encontré un frasco sin etiqueta, que contenía cápsulas idénticas a las que estaba tomando ahora. No pude identificar qué era, pero mi instinto me decía que no era nada bueno. Esa misma semana Beatriz me contó sin saber la gravedad de lo que decía, que había oído a sus padres discutiendo sobre mis cuentas bancarias. Papá mencionó algo sobre un poder notarial para administrar su dinero, abuela. Parecían preocupados por sus ahorros. Eso encendió otra alarma. Nunca había autorizado a nadie a tocar mis finanzas. A pesar de la edad y del accidente, mi mente seguía afilada, perfectamente capaz de gestionar mi propio dinero. La pensión que recibía, sumada a los ahorros de toda una vida de trabajo,
garantizaría mi sustento por muchos años más. ¿Por qué Claudio estaría interesado en obtener un poder notarial? Las piezas comenzaron a encajar en un rompecabezas aterrador. Los medicamentos extraños, las conversaciones sobre casas de reposo, el interés repentino en mis finanzas. Algo estaba sucediendo, algo que necesitaba descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando decidí comenzar a fingir. Fingí que los medicamentos me dejaban más confundida de lo que realmente estaban. Comencé a olvidar pequeñas cosas, a parecer más frágil y dependiente. Mientras tanto, cuando estaba sola, tiraba los medicamentos sospechosos y tomaba solo los que sabía que eran seguros. Una mañana volví más temprano de la fisioterapia. El conductor del transporte especial logró recogerme antes de lo habitual. Fernanda no esperaba que llegara a esa hora y dejó la puerta de la oficina entreabierta mientras hablaba por teléfono. Empujé silenciosamente mi silla de ruedas por el pasillo y fue cuando escuché la frase que nunca olvidaré. Tenemos que deshacernos de esta vieja inútil. Era la voz de mi hijo, mi único hijo, el niño que acuné en mis brazos, para quien canté canciones de cuna, a quien enseñé a dar sus primeros pasos, aquel a quien dediqué toda mi vida. Estoy de acuerdo, respondió Fernanda, que había entrado en la oficina. Si mezclamos veneno para ratas con sus medicamentos, parecerá natural. Una anciana con problemas de salud. En ese instante todo el aire pareció ser succionado de mis pulmones. No era solo abandono o negligencia lo que planeaban, era asesinato. Mi propio hijo y su esposa estaban tramando matarme para quedarse con mi dinero, para deshacerse de la carga de cuidarme. Las razones poco importaban ante la monstruosidad del acto. Retrocedí con la silla de ruedas lo más silenciosamente que pude, el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Regresé a mi habitación y cerré la puerta. Acostada en la cama, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. No eran lágrimas de miedo o tristeza, eran lágrimas de una ira profunda, primitiva, una ira que nunca había sentido antes, ni siquiera en los momentos más difíciles de mi vida. Cuando la tormenta emocional amainó, una claridad cristalina tomó su lugar. No sería víctima de esta historia. No terminaría mis días envenenada por mi propia sangre. Si ellos querían guerra, tendrían guerra, pero jugaría según mis reglas. Necesitaba un plan perfecto. Me subestimaban al verme frágil en la silla de ruedas, olvidando que la mente detrás de esa fragilidad física seguía siendo aguda como siempre. Y así fue como comencé a trazar mi venganza, una venganza que nunca olvidarían. Esa tarde de martes, regresaba de la fisioterapia antes de lo previsto. El cielo estaba nublado, anunciando lluvia, y el conductor de la furgoneta adaptada sugirió dejarme en casa antes de que comenzara la tormenta. Señora Marinette, mejor que llegue pronto a casa. Este cielo no está para jugar, dijo él siempre atento. Acepté con una sonrisa, sin imaginar que ese simple azar cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Cuando la furgoneta se detuvo frente al edificio, el portero Severino vino a ayudarme con la silla de ruedas. Siempre hacía eso, incluso sin ser su obligación. La señora Fernanda salió hace poco, pero el señor Claudio llegó más temprano hoy, comentó mientras me acompañaba hasta el ascensor. Eso me sorprendió. Claudio rara vez volvía a casa antes de las 7 de la noche. Entré al apartamento usando la llave que llevaba colgada en un cordón alrededor del cuello. Aprendí a ser autosuficiente a pesar de mis limitaciones. El apartamento estaba silencioso excepto por voces apagadas que venían de la oficina. Reconocí inmediatamente a Claudio y Fernanda. Ella debió haber regresado mientras yo subía. No tenía intención de espiar. Juro por todo lo sagrado que nunca fue mi intención. Estaba solo yendo a mi habitación cuando escuché que mencionaban mi nombre. Instintivamente reduje la velocidad de las ruedas de la silla, tratando de hacer el mínimo ruido posible en el piso de madera. La situación con mamá es insostenible, decía Claudio con la voz tensa, más aguda de lo normal. Las cuentas médicas no dejan de llegar. La fisioterapia, los medicamentos, la cuidadora, sin mencionar que nunca tenemos privacidad, completó Fernanda. Siempre hay alguien en casa. Siempre tenemos que hablar en voz baja, escondernos en nuestro propio apartamento. Me detuve completamente a pocos metros de la puerta entreabierta de la oficina. Sabía que no debía escuchar, pero algo me mantenía paralizada allí,
como si mi cuerpo presintiera que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Hablé con el gerente del banco hoy, continuó Claudio. Si conseguimos el poder notarial, podemos acceder a sus cuentas, usar el dinero para pagar todos esos gastos. ¿Y crees que ella va a firmar así de buena voluntad?, preguntó Fernanda con un tono de incredulidad. Tu madre puede estar debilitada físicamente, pero su cabeza sigue siendo aguda como siempre. Hubo un momento de silencio. Sentí que mi corazón se aceleraba, golpeando contra mi pecho como un tambor. Ella ha estado confundida últimamente, respondió Claudio finalmente. Tú misma comentaste que a veces olvida las cosas, se desorienta porque le estamos dando esos medicamentos para dormir junto con los analgésicos, replicó Fernanda con una frialdad que me heló hasta el alma. Claro que se confunde, cualquiera lo haría. Tuve que reprimir un suspiro de sorpresa. Entonces, era eso. Los medicamentos diferentes, los mareos inexplicables, la sensación constante de estar en una niebla mental no eran consecuencia de la edad o de la cirugía. Me estaban drogando deliberadamente. El doctor Marcos dijo que podemos alegar incapacidad mental, continuó Claudio. Con su historial médico tras la caída, no sería difícil conseguir la tutela. Eso resolvería el problema del dinero, pensó Fernanda. Pero aún tendríamos que cuidar de ella. ¿Por cuánto tiempo? ¿Años, décadas? Su madre viene de una familia longeva. Su abuela no llegó a los 90 y pocos. 97, respondió Claudio. Y pude escuchar el desaliento en su voz. Exactamente. Imagina otros 30 años así. No es vida para nosotros ni para Beatriz. Otro silencio. Más largo esta vez. Sentí una gota de sudor frío recorrer mi espalda, a pesar del aire fresco de otoño que entraba por las ventanas. Quería alejarme, fingir que nunca había escuchado esa conversación, pero mis músculos parecían congelados. Tenemos que deshacernos de esa vieja inútil. La frase salió de la boca de mi hijo como un disparo, certera, letal. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire escapó de mis pulmones. Mi visión se nubló. Por un instante pensé que iba a desmayarme allí mismo. Claudio, exclamó Fernanda, pero no había verdadera indignación en su voz. Era más un aviso, como si estuviera preocupada por quien pudiera escuchar. Es la verdad, Fernanda. Estamos desperdiciando nuestras vidas, nuestro dinero, nuestro espacio por su culpa. Una anciana que ya vivió lo que tenía que vivir. Sí, pero hay maneras menos drásticas de manejar esto. Casas de reposo, asilos que costarían una fortuna, interrumpió Claudio. Una fortuna que saldría de su dinero. Dinero que podría ser nuestro. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Fernanda en un tono que indicaba que ya sabía la respuesta. Algo que parezca natural, respondió él. La voz ahora más baja, calculadora. Ella ya tiene problemas de salud, es anciana, nadie sospecharía si estoy de acuerdo, respondió Fernanda, que se había acercado a él, por lo que pude percibir por el sonido de sus pasos. Si mezclamos el veneno para ratas con sus medicamentos, parecerá natural. Una anciana con problemas de salud, veneno para ratas. Mi propio hijo y su esposa planeaban envenenarme como si fuera una plaga a eliminar. El shock fue tan grande que casi dejé escapar un gemido. Mordí mi labio con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. No puede ser raticida común, continuó Claudio. Tiene que ser algo más sofisticado, que no deje rastros evidentes, algo que pueda confundirse con fallo multiorgánico o algo así. Mi primo André trabaja en esa industria química en Guarulhos, comentó Fernanda. Quizás él pueda ayudarnos sin saber el verdadero propósito. Claro. Perfecto. Mientras tanto, continuamos con el plan de la procura. Si conseguimos acceso a su dinero antes, mejor aún. Escuché el sonido de pasos acercándose a la puerta y, en un impulso de autopreservación, logré mover mi silla silenciosamente hacia atrás, girando en el pasillo que llevaba a la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. Mis manos temblaban en el control de la silla de ruedas. Esperé unos minutos en la cocina, fingiendo preparar un té hasta estar segura de que habían salido de la oficina. Entonces lentamente fui a mi habitación, cerré la puerta, la aseguré, algo que rara vez hacía, y dejé que las lágrimas finalmente vinieran.
No lloré de miedo, aunque estaba aterrorizada. No lloré de tristeza, aunque mi corazón estaba roto. Lloré de rabia. Una rabia que nunca había experimentado antes. Una furia primitiva, visceral, que parecía brotar de las profundidades de mi alma. ¿Cómo pudo? Como mi propio hijo, aquel que llevé en mi vientre durante meses, que amamanté, que enseñé a caminar, a hablar, a ser un buen hombre. ¿Cómo pudo planear mi muerte con tanta frialdad? Por dinero, por conveniencia, ¿qué tipo de monstruo había creado? Y Fernanda, a quien siempre traté como a una hija, a quien ayudé cuando lo necesitó, que apoyé en sus decisiones, también estaba dispuesta a matarme como quien aplasta una cucaracha. Pasé horas sentada en la silla de ruedas, mirando por la ventana mientras la lluvia finalmente caía afuera, lavando la ciudad. Quería que pudiera lavar también mi alma, arrancar esas palabras de mi memoria, pero estaban grabadas a fuego. Tenemos que deshacernos de esta vieja inútil. Cuando el cielo ya estaba oscuro y las primeras estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes que se disipaban, escuché suaves golpes en la puerta. Abuela, ¿puedo entrar? Beatriz, mi querida nieta, el único rayo de luz en esa casa de sombras. Claro, mi amor, respondí secando rápidamente las lágrimas y tratando de componer una expresión serena. Entró trayendo una bandeja con sopa y pan. Mamá dijo que no se sentía bien y prefirió cenar en su cuarto, explicó. Traje su sopa favorita de calabaza con jengibre. Miré el tazón humeante con desconfianza. ¿Y si ya habían empezado? ¿Y si esa sopa? La propia abuela me enseñó a hacerla. Continuó Beatriz, notando mi vacilación. La hice sola como a usted le gusta. Eso me tranquilizó un poco. Beatriz no formaba parte de ese plan macabro. Ella aún era pura, inocente. Gracias, mi amor. Respondí con una sonrisa débil. Puedes dejarla ahí en la mesa. Comeré en un momento. Depositó la bandeja en la mesita al lado de la cama, pero en lugar de salir, se sentó al borde del colchón. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, me observaban con preocupación. Abuela, ¿está todo bien? Se le ve diferente. Por un instante consideré contar la verdad, desahogarme, revelar el horrible plan que había descubierto. Pero luego me di cuenta, ella era solo una adolescente de 15 años. ¿Cómo reaccionaría al saber que sus padres eran capaces de tal monstruosidad? ¿Qué trauma causaría? No, no podía hacerle eso. Solo estoy cansada, querida. Mentí. La fisioterapia hoy fue agotadora. No pareció del todo convencida, pero asintió. Si necesita algo, solo llame. Estaré estudiando en mi cuarto. Cuando se levantó para salir, tomé su mano. Beatriz, sabes que te amo mucho, ¿verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Claro que lo sé, abuela. Yo también te amo. Pase lo que pase, nunca lo olvides. Me miró confundida, pero asintió de nuevo antes de salir, cerrando suavemente la puerta detrás de ella. Cuando volví a estar sola, me di cuenta de que no podía simplemente quedarme allí esperando la muerte. Necesitaba actuar y rápido. ¿Pero cómo? Estaba atada a esa silla de ruedas, dependiente de los cuidados de aquellos que ahora sabía que eran mis potenciales asesinos. No podía simplemente levantarme y salir por la puerta, ¿o sí? La verdad es que mi recuperación estaba progresando mejor de lo que dejaba entrever. En las sesiones de fisioterapia, lejos de las miradas de Claudio y Fernanda, ya podía dar algunos pasos con la ayuda de un andador. El doctor Humberto siempre elogiaba mi determinación. Usted es una guerrera, doña Marinette. Se está recuperando más rápido que muchos pacientes con la mitad de su edad, pero en casa mantenía la farsa de la invalidez. No por pereza o comodidad, sino porque me daba cuenta de que cuanto más dependiente parecía, más Claudio y Fernanda bajaban la guardia. Hablaban abiertamente en mi presencia, como si fuera invisible o incapaz de comprender. Ahora, esa farsa podría salvarme la vida. Miré el teléfono en la mesita de noche. Podía llamar a la policía, denunciar el plan macabro que había descubierto. Pero, ¿qué pruebas tenía? Una conversación que escuché escondida, sin evidencias concretas, sería mi palabra contra la de ellos. ¿Y quién creería en una anciana, posiblemente confundida por la medicación,
contra un respetable gerente de banco y su esposa corredora de bienes raíces? No. Necesitaba ser más astuta. Necesitaba reunir pruebas, documentar todo y, sobre todo, necesitaba aliados. Tomé el celular que Beatriz me había regalado en la última Navidad. Para que la señora hable conmigo cuando quiera, abuela, había dicho. Rara vez lo usaba, prefiriendo el teléfono fijo, pero ahora sería mi línea directa con el mundo exterior. Primero llamé a Ivone, mi amiga del centro de convivencia. Le conté todo, cada detalle sórdido del plan que había descubierto. Ella se quedó en shock como era de esperar, pero no dudó de mí ni un segundo. Dios mío, Marinette, esto es horrible. Necesitas salir de ahí inmediatamente. No puedo simplemente salir, Ivone. No tengo a dónde ir. Y ellos son mis tutores legales ahora por mi condición. Ven a mi casa. Tengo una habitación de huéspedes que casi nunca uso. La oferta era tentadora, pero sabía que no sería tan simple. Claudio y Fernanda no me dejarían ir sin cuestionar y si sospechaban que sabía de sus planes, podrían acelerar el proceso. Te agradezco, amiga, pero necesito ser estratégica. Voy a necesitar tu ayuda de otra forma. Le expliqué mi plan inicial, documentar todo, reunir pruebas, construir un caso sólido contra ellos. Ivone aceptó ayudarme y sugirió que buscáramos un abogado. Conozco a un especialista en derecho de ancianos, el Dr. Joel Brandao. Puede orientarnos sobre cómo proceder legalmente. Concertamos una cita para la semana siguiente. Ivone pasaría a recogerme con la excusa de llevarme a nuestro habitual encuentro en el centro de convivencia. Luego llamé a Eduardo Almeida, un amigo de larga data que asistía al mismo centro. Eduardo era viudo desde hacía 5 años y recientemente nuestra amistad había tomado un giro más profundo. Nada declarado, solo un cariño especial. Miradas que duraban un poco más de lo normal, manos que se tocaban accidentalmente durante las clases de acuarela. Contestó al segundo timbre y su voz grave trajo un consuelo inmediato. Marinette, qué buena sorpresa. Te hemos extrañado hoy en el centro. También le conté, aunque con menos detalles. No quería abrumarlo con el horror completo de la situación. Aún así, pude sentir su indignación crecer con cada una de mis palabras. Te voy a buscar ahora mismo, declaró su voz temblorosa de rabia. Nadie te va a tocar mientras yo esté vivo. El gesto me conmovió profundamente, pero nuevamente tuve que ser la voz de la razón. No, Eduardo. Necesitamos actuar con inteligencia, no con impulso. Si ustedes aparecen aquí ahora, levantarán sospechas. Acordamos que él estaría presente en la consulta con el abogado. Su presencia me daría fuerza. Y como él mismo dijo, un hombre más en el equipo nunca está de más. Después de colgar, sentí un peso salir de mis hombros. Ya no estaba sola en esta batalla. Tenía aliados, personas que se preocupaban por mí, que creían en mí. Eso me dio el valor necesario para el siguiente paso de mi plan. Necesitaba pruebas concretas. La palabra de ellos contra la mía no sería suficiente. Necesitaba algo tangible e irrefutable. Fue entonces cuando recordé la pequeña grabadora que usaba hace años, cuando aún trabajaba como contadora y necesitaba registrar información importante de los clientes. Debía estar en alguna caja en el depósito del edificio, junto con otras cosas que traje de mi antigua casa. Pero ¿cómo acceder al depósito sin levantar sospechas? La respuesta llegó en forma de un ángel de 15 años. Al día siguiente, cuando Beatriz volvió de la escuela, le pedí su ayuda. Querida, extraño algunas cosas de nuestra antigua casa. ¿Recuerdas ese álbum de fotos azul con las fotos de tu papá cuando era bebé? Creo que está en una de las cajas del depósito. Sus ojos brillaron. Claro, abuela. A mí también me encantaba ver esas fotos. ¿Quieres que busque por ti? Sería maravilloso, mi amor. Creo que está en una caja marcada como recuerdos. Ella salió emocionada, feliz de poder ayudarme. Mientras tanto hice una lista mental de todo lo que necesitaría para ejecutar mi plan. La grabadora, pilas nuevas, un lugar seguro para esconder las grabaciones y, sobre todo, la paciencia para esperar el momento adecuado. Cuando Beatriz volvió, traía no solo el álbum de fotos, sino también varias otras cajas. Encontré un montón de cosas geniales, abuela.
Mira hasta ese broche que el abuelo te dio cuando salían. Entre los tesoros rescatados estaba exactamente lo que buscaba. Mi vieja grabadora de casete. Parecía anticuada ahora en la era de los smartphones, pero funcionaría perfectamente para mi propósito. Menos sospechosa que un celular dejado por casualidad para grabar conversaciones. Vaya, cuánto tiempo sin ver esto, exclamé, tratando de sonar nostálgica en lugar de aliviada. La usaba para grabar mis notas en el trabajo. ¿Todavía funciona?, preguntó Beatriz curiosa. Vamos a ver, respondí abriendo el compartimento de las pilas. Estaban corroídas por el tiempo. Parece que necesita pilas nuevas. ¿Puedo comprarlas para ti mañana cuando vuelva de la escuela?, se ofreció de inmediato. Perfecto. Todo estaba encajando. Con la grabadora podría registrar las conversaciones incriminatorias. Con las pruebas en mano, el abogado podría actuar legalmente y con el apoyo de Ivone y Eduardo, tendría fuerza para enfrentar lo que viniera. Esa noche, acostada en la cama mientras escuchaba la lluvia golpear contra la ventana, sentí una determinación que no experimentaba en años. Ellos pensaban que era solo una anciana inútil, una carga de la que necesitaban deshacerse, pero subestimaron gravemente a la mujer que enfrentó la vida entera con la cabeza en alto. ¿Querían guerra? Tendrían guerra y yo jugaría para ganar. Decidí no confrontarlos de inmediato. La impulsividad nunca fue una característica mía, ni siquiera en los momentos más dolorosos de mi vida. Cuando Antonio falleció, en lugar de entregarme al desespero, me senté a la mesa de la cocina, abrí un cuaderno y comencé a planear meticulosamente cómo sería nuestra vida de ahí en adelante, la mía y la de Claudio. Ahora, tantos años después, haría lo mismo, solo que esta vez planearía cómo sobrevivir a las intenciones homicidas de mi propio hijo. Durante 3 semanas, mantuve una rutina aparentemente normal. Desayunaba lo que preparaba Fernanda, pero cuando nadie miraba, escondía las pastillas sospechosas en el bolsillo de mi bata o debajo de la lengua, desechándolas más tarde en el inodoro. Para no levantar sospechas, seguí actuando como si estuviera cada vez más confundida y dependiente. «Mamá, ¿estás bien?» «Pareces desorientada», preguntaba Claudio con falsa preocupación. «Estoy un poco mareada, hijo». «Debe ser la edad», respondía, interpretando el papel que esperaban de mí. Beatriz cumplió su promesa y trajo pilas nuevas para la grabadora. «Abuela, conseguí las pilas». «¿Quieres probar si funciona?», preguntó animadamente una tarde, mientras Claudio y Fernanda estaban en el trabajo. Puse las pilas en el aparato y presioné el botón de grabación. El pequeño motor giró, emitiendo ese sonido característico que me recordaba a los viejos tiempos. Funcionaba perfectamente. «Mira, esta viejita aún tiene vida», comenté simulando sorpresa. «¿Qué va a grabar?», preguntó Beatriz inocentemente. Dudé por un instante. No quería involucrarla directamente en ese plan sórdido, pero también necesitaba su ayuda. «Estoy pensando en registrar algunas historias antiguas de la familia», respondí. Lo cual no dejaba de ser una media verdad para dejarte a ti para el futuro. Sus ojos brillaron. «¡Qué idea maravillosa, abuela! Me encantaría escuchar las historias de usted, del abuelo, de papá cuando era pequeño». «Entonces hagamos así. Voy a grabar algunas historias y luego puedes ayudarme a transferirlas al computador. ¿Qué te parece?». Ella aceptó entusiastamente sin tener idea de que las historias que planeaba grabar no serían exactamente agradables. Esa misma noche, cuando todos se fueron a dormir, inicié mi operación de espionaje en casa. Con cuidado coloqué la grabadora encendida debajo de la mesa del comedor, escondida por un mantel que llegaba casi al suelo. Era el lugar perfecto. Claudio y Fernanda solían conversar abiertamente durante la cena, especialmente cuando pensaban que yo estaba dormida o distraída con la televisión. A la mañana siguiente, antes de que alguien despertara, recuperé la grabadora. Sola en el baño con la ducha encendida para disimular el sonido, escuché la grabación. La calidad no era la mejor, pero se podía entender la conversación. Hablaban sobre cuentas por pagar, sobre el trabajo, sobre problemas en la escuela de Beatriz. Nada incriminatorio. Pero no me desanimé. Sabía que necesitaría paciencia. Durante esas 3 semanas, seguí la misma rutina, escondiendo la grabadora en diferentes puntos estratégicos del apartamento, debajo de la mesa del comedor,
detrás de la maceta en la sala, en el bolsillo de mi bata, cuando fingía estar dormida durante las reuniones familiares. Poco a poco fui recolectando evidencias, pequeños fragmentos de conversaciones que aislados podrían parecer inofensivos, pero que juntos formaban un mosaico siniestro. Hablé con Andrés sobre ese producto químico, decía Fernanda en una grabación. El abogado dijo que conseguir la curatela será más fácil si tenemos un informe médico que certifique la incapacidad, comentaba Claudio en otra grabación. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en hacer efecto? No puede ser algo muy rápido. ¿Levantaría sospechas?, susurraba Fernanda en una tercera grabación. Cada nueva evidencia era como una puñalada en mi corazón, ya desgarrado. Aún así, mantuve la compostura. Grababa todo meticulosamente, anotaba fechas y horarios, y guardaba las cintas en un escondite improvisado, una hendidura en el colchón que descubrí accidentalmente y que amplié con unas tijeras de uñas. Paralelamente seguía con mi plan de buscar ayuda externa. El jueves de la segunda semana, como habíamos acordado, Ivone vino a buscarme para nuestro encuentro en el centro de convivencia. Claudio y Fernanda no sospecharon de nada. Era una rutina que manteníamos desde hacía años. «Marinette, ¿estás bien? Pareces pálida», comentó Ivone en cuanto entramos al coche. «Estoy sobreviviendo», respondí honestamente. He estado fingiendo tomar los medicamentos que me dan, pero aún así estoy siempre alerta, siempre con miedo de que puedan intentar algo más drástico. En lugar de ir al centro, Ivone me llevó directamente a la oficina del Dr. Joel Brandao, en el centro de la ciudad. Eduardo ya nos esperaba allí. Su rostro era una máscara de preocupación que se iluminó ligeramente al verme entrar. «Marinette», exclamó acercándose y tomando mis manos entre las suyas. «Gracias a Dios, estás bien por ahora», respondí tratando de sonreír. El doctor Brandao era un hombre de unos 50 años, con ojos perspicaces detrás de gafas de montura delgada y una postura que inspiraba confianza inmediata. Su oficina, decorada con simplicidad y buen gusto, tenía rampas de acceso y espacio suficiente para maniobrar mi silla de ruedas. «Un detalle que aprecié, señora Marinette», comenzó él tras las presentaciones. Su amiga Ivone me contó brevemente la situación, pero me gustaría escuchar de usted misma todos los detalles que pueda proporcionar. Durante la siguiente hora, narré todo. El accidente, el cambio a la casa de mi hijo, los primeros signos de impaciencia, la conversación que escuché sobre envenenamiento, las grabaciones que estaba recolectando. El doctor Brandao escuchaba atentamente haciendo anotaciones ocasionales, su rostro profesional rara vez traicionando emociones, excepto por un músculo que saltaba en su mandíbula cuando mencioné los planes de envenenamiento. «Señora Pacheco», dijo finalmente, dejando la pluma sobre la mesa. «Lo que usted describe configura varios delitos: intento de homicidio, maltrato a personas mayores, administración de sustancias nocivas, intento de estafa. La lista es larga, tengo pruebas», afirmé sacando de mi bolso el grabador y las cintas que había traído conmigo. «No son muy claras, pero son un comienzo», completó él tomando el material. «Voy a analizar todo y ver cómo podemos proceder legalmente. Pero, señora Pacheco, mi mayor preocupación ahora es su seguridad. No me parece prudente que usted siga viviendo en ese ambiente». «Yo ofrecí mi casa», interrumpió Ivone. «Tengo espacio y estaría feliz de ayudar». «Y yo también», añadió Eduardo apretando mi mano suavemente. «Mi apartamento es en planta baja, adaptado desde que tuve problemas en la rodilla. Sería perfecto para ti, Marinette». Esas muestras de cariño y preocupación me emocionaron profundamente. Después de semanas viviendo en un ambiente de odio disfrazado, era como encontrar un oasis en el desierto. Aún así, sacudí la cabeza. «Agradezco de corazón, mis queridos, pero no puedo simplemente salir de allí ahora. Claudio es mi guardián legal desde el accidente. Si intento salir sin autorización, puede alegar abandono de hogar o, peor aún, que estoy confundida e incapaz de tomar decisiones». «Tiene razón», concordó el doctor Brandao pensativo. «Necesitamos ser estratégicos. Si actuamos precipitadamente podemos empeorar la situación. Además», continué, «si salgo ahora sin pruebas concretas, será su palabra contra la mía. ¿Quién creería en una anciana confundida contra un respetable gerente de banco y su esposa?» «Yo creería», dijo Eduardo con firmeza. «Y yo también», añadió Ivone. «Y cualquier juez sensato también lo haría»,
especialmente con las evidencias que estamos recolectando, completó el doctor Brandao. Pero entiendo su preocupación, señora Pacheco. Necesitamos un caso sólido. Pasamos la siguiente hora elaborando un plan detallado. El doctor Brandao explicó que con pruebas suficientes podríamos no solo impedir los planes macabros de Claudio y Fernanda, sino también revertir la tutela, recuperar mi independencia legal y posiblemente abrir un proceso penal contra ellos. Pero para eso, enfatizó, necesitamos evidencias irrefutables. Las grabaciones son un buen comienzo, pero idealmente necesitaríamos algo más contundente. ¿Cómo qué? Pregunté. Idealmente algo que pruebe que están administrando sustancias nocivas sin consentimiento. Una muestra de los medicamentos adulterados, por ejemplo. Eso puedo conseguirlo, afirmé, recordando las pastillas extrañas que había estado guardando en lugar de tomar. Excelente. También sería útil tener un informe médico actual de un profesional independiente que certifique mi plena capacidad mental. El doctor Humberto podría hacerlo, sugerí. Él ha sido mi médico durante años y siempre ha sido ético y confiable. Perfecto. Y finalmente sería ideal documentar cualquier movimiento sospechoso en sus cuentas bancarias. ¿Tiene acceso a sus extractos? Negué con la cabeza. Desde el accidente, Claudio asumió el control de las finanzas. Dice que es para evitarme el estrés. Entiendo. En ese caso podemos solicitar judicialmente un levantamiento, pero para eso necesitaríamos presentar una acción, lo que alertaría a su hijo. No podemos hacer eso aún, concluí. No hasta tener todas las otras pruebas. Exactamente. Por ahora sigue recolectando evidencias, pero con extrema cautela, y mantén contacto regular con nosotros, orientó el doctor Brandao, entregándome un pequeño celular prepago. Usa este aparato para llamarnos. Su hijo y Nora pueden estar monitoreando tu teléfono actual. Salí de esa reunión con una mezcla de esperanza y aprensión. Por un lado, tenía aliados poderosos y un plan concreto. Por otro, tendría que volver a la Cueva de los Leones, seguir viviendo bajo el mismo techo que personas que deseaban mi muerte. En el camino de regreso en el coche de Ivone, Eduardo sostuvo mi mano todo el tiempo, su toque transmitiendo una fuerza silenciosa que fue mi bálsamo. Todo va a salir bien, Marinette, repetía de vez en cuando. Estamos contigo en esto. Cuando llegamos al edificio, Ivone detuvo el coche a una distancia estratégica para que no nos viesen los porteros que podrían comentar con Claudio. ¿Estás segura de que quieres volver?, preguntó ella, la preocupación evidente en sus ojos. No tengo elección, amiga mía. Aún no. Eduardo me ayudó a salir del coche y a sentarme en la silla de ruedas que habíamos puesto en el maletero. Antes de que comenzara a alejarme, se inclinó y, para mi sorpresa, me besó suavemente en los labios. Para dar suerte, explicó con una sonrisa tímida que lo rejuveneció décadas. Ese beso, tan inesperado como dulce, encendió en mí una llama que pensé estaba extinguida hace mucho tiempo. Sonreí de vuelta, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Funcionó, respondí simplemente antes de alejarme hacia el edificio. En los días que siguieron, intensifiqué mi operación de recolección de pruebas. Además de las grabaciones, comencé a guardar muestras de los medicamentos sospechosos en pequeños sobresfechados. También le pedí a Beatriz en secreto que tomara fotos de los envases originales de los medicamentos recetados por el doctor Humberto para compararlos después. Una tarde, mientras Fernanda estaba en la ducha y Claudio aún no había llegado del trabajo, aproveché para registrar la oficina. Fue arriesgado. Mi movilidad limitada significaba que tardaría más en regresar a mi habitación si alguien llegaba de repente. Pero la posible recompensa valía el riesgo. En el fondo del último cajón del escritorio, escondida bajo una pila de documentos fiscales, encontré una carpeta etiquetada simplemente como madre. Dentro había un expediente completo sobre mí, copias de escrituras de propiedades, extractos bancarios, pólizas de seguro de vida, con Claudio como único beneficiario y, lo más perturbador, un borrador de solicitud de interdicción judicial, citando incapacidad mental debido a demencia senil progresiva. Era la prueba definitiva de que no estaba paranoica, de que el peligro era real e inminente. Con manos temblorosas, usé el celular prepago para fotografiar cada documento antes de volver a colocar todo exactamente como estaba. Apenas había terminado cuando escuché la puerta principal abrirse.
Rápidamente guardé el celular en el bolsillo del vestido y maniobré la silla de ruedas fuera de la oficina. Encontré a Claudio en el pasillo llegando del trabajo. «Madre, ¿qué está haciendo aquí?», preguntó con un leve tono de sospecha en su voz. «Ah, hijo», respondí forzando una sonrisa. «Estaba buscándote. Mi programa favorito va a empezar pronto y la televisión de mi habitación no está funcionando bien. ¿Podrías echarle un vistazo?». La mentira salió con una facilidad que me sorprendió. Tal vez tuviera una vocación para actriz que nunca exploré. O tal vez el instinto de supervivencia era un maestro más eficiente que cualquier escuela de teatro. Claudio pareció relajarse. «Claro, madre. Déjame solo cambiarme y ya voy». Esa noche envié las fotos de los documentos al Dr. Brandao a través del celular prepago. Su respuesta llegó casi de inmediato. «Excelentes evidencias. Continúa con precaución. Estamos casi allí. Casi allí». Esas palabras me dieron fuerzas para seguir, para soportar unos días más en ese ambiente tóxico, fingiendo no saber que en cada comida, cada vaso de agua, cada pastilla, podría estar siendo envenenada lentamente. La rutina de espionaje continuó por una semana más. Grabé conversaciones, recolecté muestras, documenté todo meticulosamente. Eduardo e Ivone se turnaban para recogerme los jueves, bajo el pretexto de las clases en el centro de convivencia, cuando en realidad íbamos a la oficina del Dr. Brandao para actualizar el caso. Fue durante una de esas reuniones que Joel Brandao anunció: «Señora Pacheco, creo que tenemos suficientes evidencias para actuar legalmente ahora». «¿Qué significa exactamente eso?», pregunté sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «Significa que podemos presentar una acción para revertir la tutela, denunciar a su hijo y nuera por maltrato y tentativa de homicidio, y solicitar medidas de protección inmediatas para garantizar su seguridad». «¿Y cuánto tiempo llevaría esto?». «El proceso legal completo puede tardar meses o incluso años, pero las medidas de protección pueden concederse en cuestión de días, especialmente considerando la gravedad del caso y las pruebas que hemos recopilado». Asentí, absorbiendo la información. Después de semanas viviendo bajo constante tensión, la perspectiva de libertad parecía casi irreal. «¿Cuándo podemos empezar?», pregunté finalmente. «Inmediatamente, si usted está de acuerdo. Ya he preparado toda la documentación necesaria. Solo necesito su firma». Firmé cada documento con la misma determinación con la que había enfrentado todos los demás desafíos de mi vida. En cada línea, en cada rúbrica, estaba sellando no solo un proceso legal, sino también mi promesa a mí misma de que nunca más sería tratada como una anciana inútil. «¿Y ahora?», pregunté después de firmar el último papel. «Ahora», respondió el Dr. Brandao con una sonrisa confiada. «Hemos preparado la emboscada». La palabra emboscada sonó extraña viniendo de un abogado respetable como Joel Brandao. Pero él explicó que para maximizar el impacto legal y garantizar que Claudio y Fernanda no escaparan de las consecuencias, tendríamos que orquestar un momento en el que fueran sorprendidos en flagrante o admitieran abiertamente sus intenciones. «¿Cómo haremos eso?», cuestioné insegura. «Usted mencionó que su cumpleaños se acerca», recordó él. «Sí. La próxima semana, el día 15. «Perfecto. Su hijo y nuera están planeando alguna celebración», lo dudo mucho. Interrumpí con amargura. «Apenas se acuerdan de mi cumpleaños en años normales, mucho menos ahora que me consideran una carga». «¿Se sorprendería?», intervino Eduardo. «Las personas con intenciones nefastas a menudo mantienen apariencias sociales impecables. Un cumpleaños sería la oportunidad perfecta para mostrarle al mundo cuánto se preocupan por usted». Mientras en los bastidores no terminó la frase, pero no era necesario. Comprendí inmediatamente la lógica perversa y como si el universo quisiera confirmar esa teoría. Esa misma noche al volver a casa, fui recibida por Fernanda con un entusiasmo inusual. «Doña Marinette, estábamos hablando justo de usted. Claudio y yo estamos planeando una pequeña fiesta para su cumpleaños la próxima semana. Nada muy cansado, solo algunos amigos cercanos. Un pastel. ¿Qué le parece?». Tragando en seco, recordé la conversación con el Dr. Brandao horas antes. Era casi como si él hubiera previsto eso. Sería genial, Fernanda, respondí forzando una sonrisa. Muy amable de su parte. Ya hemos comenzado la lista de invitados.
Pensé en Yvonne, claro, y en su amigo. ¿Cómo se llama? Eduardo, respondí automáticamente. Eso, Eduardo. Y tal vez algunos vecinos, el doctor Humberto. Mientras ella hablaba, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Sería esta la oportunidad perfecta para ejecutar el plan de Joel, para confrontarlos ante testigos con todas las pruebas en mano. Esa noche, acostada en la cama mientras escuchaba los sonidos nocturnos de la ciudad por la ventana entreabierta, tomé mi decisión. Sí, usaría mi propio cumpleaños como escenario para mi venganza. Una venganza no movida por odio o sed de sangre, sino por justicia y por la más básica de las necesidades humanas, el derecho a vivir sin miedo. Tomé el celular prepago y escribí un mensaje para el grupo que habíamos creado. Yo, Dr. Brandao, Yvonne y Eduardo. Aniversario confirmado para el día 15. Plan en acción. La respuesta de Joel llegó casi instantáneamente. Perfecto. Vamos a preparar todo. Descanse ahora, señora Pacheco. La tormenta se acerca, pero usted estará segura en su refugio. Me dormí con esas palabras resonando en mi mente, soñando con la libertad que estaba cada vez más cerca. El plan de venganza se ejecutó el día de mi cumpleaños. 15 de mayo. Una fecha que antes solo me traía recuerdos felices. Ahora sería el escenario de un enfrentamiento que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. En los días previos a la fiesta, Claudio y Fernanda se dedicaron a los preparativos con un entusiasmo que, para ojos desprevenidos, podría parecer genuino. Para mí, que conocía sus verdaderas intenciones, cada sonrisa forzada, cada pregunta sobre mis invitados favoritos, era como una puñalada. La víspera de mi cumpleaños cayó en un miércoles. Fernanda pasó todo el día en la cocina preparando delicias y arreglando la casa. Claudio salió más temprano del trabajo para recoger el pastel en la pastelería. Todo perfectamente normal, excepto por el hecho de que sorprendí a Fernanda 2 veces hurgando en mis medicamentos en el armario del baño. Solo estoy organizando, señora Marinette, explicó ella con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. ¿Usted sabe cómo me gusta tener todo en orden? La vi actuar dócilmente interpretando el papel de la suegra agradecida e ingenua, pero en cuanto salió, revisé los frascos. Como sospechaba, las cápsulas habían sido reemplazadas por otras, ligeramente diferentes en color y tamaño. No necesitaba ser experta para saber que eso no eran medicamentos legítimos. Fotografié todo con el celular prepago y envié a Dr. Brandao con el mensaje: está sucediendo, mañana será el día. Su respuesta fue breve. Estamos listos. En la mañana de mi cumpleaños, desperté con el sonido de Beatriz cantando cumpleaños feliz mientras entraba en mi habitación con una bandeja de desayuno. Mi querida nieta, siempre tan dulce, tan ajena a la maldad que se escondía bajo el techo de esa casa. Feliz cumpleaños, abuela, exclamó ella, colocando la bandeja sobre mi regazo y abrazándome fuerte. Hice su desayuno favorito, pastel de maíz con guayaba. Sonreí genuinamente por primera vez en días. Gracias, mi amor. Eres la mejor nieta que alguien podría tener. ¿Está emocionada por la fiesta? Mamá dijo que invitó a varios de sus amigos. Sí, estoy, respondí tratando de sonar entusiasmada. Será memorable. Ella no tenía idea de cuánto. El resto de la mañana pasó en un borrón de preparativos finales. Fernanda corría de un lado a otro ajustando arreglos de flores, verificando la comida, dando instrucciones a la empleada que había contratado especialmente para la ocasión. Claudio estaba inusualmente presente ayudando con sillas y mesas, siempre sonriendo cuando pasaba junto a mí. Mamá, hoy es su día. No tiene que preocuparse por nada, solo disfrutar. Gracias, hijo, respondí tragando el nudo que se formaba en mi garganta. ¿Cómo podía ser tan disimulado, tan falso? Por la tarde Beatriz me ayudó a arreglarme. Elegí un vestido azul turquesa que a Antonio siempre le había encantado y dejé que ella recogiera mi cabello plateado en un elegante moño bajo. Está hermosa, abuela, dijo ella, admirando el resultado en el espejo. Me sentía más fuerte que en los últimos meses. Quizás era la adrenalina. Quizás era el hecho de que finalmente vislumbraba un fin para esa pesadilla, o quizás simplemente era porque había reducido drásticamente los medicamentos adulterados que me daban, sustituyéndolos por placebos que el doctor Brandao proporcionó.
Los primeros invitados comenzaron a llegar alrededor de las 5 de la tarde. Vecinos que apenas conocía, algunos compañeros de trabajo de Claudio, familiares de Fernanda, todos me saludaban efusivamente, comentando lo bien que me veía, cómo avanzaba la recuperación, lo maravilloso que era ver la dedicación de mi hijo y su esposa. Si supieran, Yvonne llegó a las 5:30, trayendo un ramo de flores y un abrazo que decía más que palabras. «Lista», susurró en mi oído mientras me abrazaba. Como nunca estuve, respondí en el mismo tono. Eduardo llegó enseguida, formal en un traje gris que realzaba sus ojos. Me trajo un regalo, un libro de poesías que habíamos comentado semanas antes. Al entregármelo me apretó la mano discretamente, pasándome algo pequeño que escondí rápidamente en el bolsillo del vestido. Un micrófono de solapa, diminuto y potente, conectado al celular que el Dr. Brandao usaría para grabar todo. El Dr. Humberto llegó a las 6, acompañado por una mujer que no conocíamos. Más tarde descubrí que era una trabajadora social especializada en casos de abuso contra ancianos. El propio Dr. Brandao llegó por último, presentándose como un antiguo colega de trabajo de Marinette. Claudio y Fernanda no hicieron preguntas, estaban demasiado ocupados manteniendo la fachada de anfitriones dedicados. A medida que el sol se ponía y las luces de la sala se encendían, sentí una extraña calma envolviéndome. La tormenta se acercaba, como había dicho Joel, pero yo estaba lista para ella. Más que eso, sería quien la desataría. El momento llegó cuando todos estábamos reunidos en la sala. Claudio hizo un brindis emocionado, hablando de lo mucho que significaba para él, de cómo era un privilegio poder cuidar a quien siempre lo había cuidado. Fernanda, a su lado, lo sentía con lágrimas en los ojos. Lágrimas falsas. Yo sabía de una actriz consumada. Cuando los aplausos cesaron, pedí la palabra. Claudio pareció sorprendido. Últimamente rara vez hablaba en público, prefiriendo el papel de anciana frágil y confundida que ellos esperaban. Gracias a todos por venir. Comencé mi voz más firme de lo que había estado en meses. Es un día especial para mí, no solo por ser mi cumpleaños, sino porque marca el inicio de una nueva fase de mi vida. Vi a Claudio y Fernanda intercambiar miradas confusas. Este no era el guión que habían planeado. Mi hijo y mi nuera habían sido tan atentos desde mi accidente. Continué cargando cada palabra con una ironía sutil que solo los conocedores del plan captarían. Tan preocupados por mi salud, mi bienestar, mis finanzas, noté un leve palidecer en el rostro de Claudio. Fernanda ajustó el collar nerviosamente. De hecho, proseguí. Tengo una sorpresa para todos ustedes hoy. Hice un gesto a Eduardo, que inmediatamente vino a mi lado. Con su ayuda, lentamente me levanté de la silla de ruedas. Hubo un murmullo colectivo de sorpresa. Para la mayoría de los presentes, era la primera vez que me veían de pie desde el accidente. Mi recuperación está avanzando mejor de lo que muchos imaginan, expliqué manteniendo una mano en el brazo de Eduardo para apoyo. ¿Puede confirmarlo el Dr. Humberto? De hecho, ya puedo dar algunos pasos con ayuda. Di 2 pasos vacilantes, aún apoyada en Eduardo. Hubo aplausos entusiastas. Vi el rostro de Beatriz iluminarse con alegría genuina y por el rabillo del ojo, vi a Claudio y Fernanda intercambiar miradas preocupadas. Pero hay otra sorpresa aún mayor. Continué cuando los aplausos disminuyeron. Algo que descubrí recientemente y que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Hice una pausa dramática, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. El micrófono oculto en mi vestido captaba cada palabra. Cada suspiro. Descubrí por casualidad que mi hijo y mi nuera tienen planes muy específicos para mi futuro, o mejor dicho, para la ausencia de este. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Claudio dio un paso adelante con una sonrisa forzada en el rostro. Madre, ¿de qué está hablando? Creo que está confundida de nuevo. Quizás necesite descansar. No estoy confundida, Claudio. Respondí. Mi voz ahora cargada de una autoridad que lo hizo retroceder. Estoy más lúcida de lo que he estado en meses, desde que dejé de tomar los medicamentos que tú y Fernanda me han dado. Me volví hacia los invitados que observaban la escena con una mezcla de confusión y incomodidad. Lo que ustedes no saben es que mi hijo y mi nuera me han drogado sistemáticamente, sustituyendo mis medicamentos prescritos por sustancias que me dejan confundida y debilitada.
Todo esto como parte de un plan mayor, declararme mentalmente incapaz, asumir el control total de mis finanzas y eventualmente deshacerse de mí permanentemente. Esto es un absurdo. Explotó Fernanda, su rostro ahora rojo de ira o miedo. No sabía decir. Claudio, tu madre se ha vuelto loca. Tengo pruebas, declaré con calma, haciendo otro gesto. Esta vez hacia el doctor Brandao, que avanzó con una carpeta en la mano. Muestras de los medicamentos adulterados, informes toxicológicos, grabaciones de conversaciones donde ustedes dos discuten abiertamente cómo envenenarme con algo que parezca natural, que pueda confundirse con una falla múltiple de órganos. Beatriz soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca en estado de shock. Varios invitados comenzaron a levantarse incómodos, inciertos si debían quedarse o irse. Esto es una locura. Gritó Claudio, ahora visiblemente afectado. Madre necesita ayuda médica. Lo que ella necesita es protección contra ustedes dos. Intervino el doctor Brandao, su voz profesional cortando el aire tenso de la sala. Señora Pacheco, creo que este es el momento de revelar quién soy realmente. Se volvió hacia los invitados confundidos. Soy Joel Brandao, abogado especializado en derechos de los ancianos. He estado trabajando con doña Marinette en las últimas semanas, recopilando pruebas de un esquema de abuso, fraude y tentativa de homicidio perpetrado por Claudio y Fernanda Pacheco. Claudio avanzó amenazadoramente hacia Joel, pero fue detenido por dos hombres que hasta ese momento habían permanecido discretamente cerca de la puerta. Los policías de civil que el doctor Brandao había provisto. Claudio Pacheco, dijo uno de ellos, mostrando la placa. Está detenido para prestar declaración sobre las acusaciones de administración de sustancia nociva, intento de estafa y planificación de homicidio contra Marinette Pacheco. El segundo policía se acercó a Fernanda, que parecía a punto de desmayarse. Señora Fernanda Ribeiro Pacheco, usted también está detenida por los mismos delitos. El caos que siguió fue indescriptible. Invitados sorprendidos, Beatriz llorando descontroladamente en los brazos de Ivone, Claudio y Fernanda, siendo esposados y llevados afuera, bajo las miradas atónitas de los vecinos que se aglomeraban en la puerta. En medio de la confusión, busqué los ojos de mi hijo. Por un momento nuestras miradas se encontraron. No vi remordimiento allí, solo ira y tal vez un toque de respeto renuente. Me había subestimado por completo. Cuando el polvo se asentó y solo los más cercanos permanecieron en la casa, Ivone, Eduardo, el doctor Brandao, el doctor Humberto, la asistente social y Beatriz, me senté de nuevo exhausta pero extrañamente en paz. Abuela, sollozó Beatriz, arrodillándose a mi lado. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Lo sé, mi amor, respondí acariciando su cabello. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó ella, con los ojos rojos de tanto llorar. Ahora, respondió el doctor Brandao. Tu abuela estará a salvo. Claudio y Fernanda enfrentarán un proceso penal serio. Las pruebas son sustanciales. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Beatriz, su joven rostro marcado por una preocupación que no debería estar allí a sus 15 años. ¿A dónde iré? A donde tú quieras, querida, respondí suavemente. Si quieres, puedes venir a vivir conmigo. Me mudaré a un apartamento adaptado en el mismo edificio que Ivone. Ya está todo arreglado. Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿De verdad? Claro que sí, aseguré. Al fin y al cabo somos familia. La verdadera familia cuida unos de otros, no intenta destruirse. En los días que siguieron, mi vida cambió radicalmente. Con la ayuda del doctor Brandao, recuperé el control total sobre mis finanzas. Descubrí que Claudio ya había desviado una cantidad considerable, pero aún quedaba lo suficiente para garantizar mi comodidad en los años venideros. Me mudé al apartamento cerca de Ivone, un lugar soleado con rampas de acceso y barras de apoyo en los lugares correctos. Beatriz vino conmigo trayendo su energía juvenil y su corazón amoroso. Los asistentes sociales acordaron que, dadas las circunstancias, era el mejor arreglo para ella. Claudio y Fernanda fueron acusados de múltiples delitos. Las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones, los medicamentos adulterados, los documentos financieros fraudulentos, todo comprobaba su plan macabro. Aceptaron un acuerdo judicial,
confesando parte de los delitos a cambio de penas reducidas. Aún así, pasarían años en prisión. En cuanto a mi antigua casa, aquella que vendí para ayudar en la compra del apartamento donde casi pierdo la vida, decidí transformarla en algo positivo, usando el dinero recuperado y con la ayuda del Dr. Brandao. Creé una fundación dedicada a proteger a ancianos víctimas de abuso familiar. La llamé Proyecto Renacer porque eso era lo que había hecho, renacer de las cenizas de una traición impensable. Mi recuperación física continuó progresando. 6 meses después del fatídico aniversario, ya caminaba con la ayuda de solo un bastón. El doctor Humberto decía, siempre sonriendo, que yo era su paciente milagro. Eduardo se convirtió en una presencia constante en mi vida. Nuestros encuentros en el centro de convivencia se transformaron en cenas, paseos por el parque, tardes de música y conversaciones. En su mirada, no era una anciana inútil, sino una mujer fuerte, resiliente, digna de admiración y amor. En una tarde de primavera, mientras caminábamos lentamente por la Plaza de los Cerezos, él se detuvo de repente y tomó mis manos. Marinette, dijo, su voz ligeramente temblorosa. Sé que hemos pasado por momentos difíciles para llegar hasta aquí, pero agradezco cada día por tenerte en mi vida. No quiero perder más tiempo. ¿Quieres casarte conmigo? A los 67 años, con arrugas en el rostro y cicatrices en el alma, recibí una propuesta de matrimonio. La vida realmente tiene un sentido del humor peculiar. Sí, respondí simplemente sintiendo una felicidad que pensé que nunca volvería a experimentar. Nuestra boda fue sencilla y alegre, celebrada en el jardín de la casa de Yvonne, con pocos invitados, pero mucho amor. Beatriz fue nuestra dama de honor, radiante en un vestido azul celeste. Hoy, mientras observo el sol ponerse desde el balcón de nuestro apartamento con Eduardo leyendo silenciosamente a mi lado y Beatriz estudiando en la mesa de la sala, pienso en todo lo que ha pasado, en la traición, en el dolor, en el miedo, pero también en la valentía, en la verdadera amistad, en el amor que encontré cuando menos lo esperaba. La vida me enseñó de la manera más dura que no siempre quienes deberían protegernos lo hacen, pero también me mostró que siempre hay una salida, siempre hay esperanza, siempre hay la posibilidad de comenzar de nuevo. La vieja inútil no solo sobrevivió, ella triunfó. Amigos, no sé ni por dónde empezar a agradecerles por haber llegado hasta aquí, escuchando mi historia. Fue un viaje difícil compartir estos momentos tan dolorosos de mi vida, pero siento que valió la pena si esto ayuda al menos a una persona que esté pasando por algo similar. Como vieron, descubrí de la peor manera posible que mi propio hijo y mi nuera planeaban envenenarme para quedarse con mi casa y mi dinero. Pero en lugar de rendirme, decidí luchar. Recopilé pruebas, busqué ayuda y al final logré no solo salvarme, sino también construir una nueva vida con mi nieta, con mi nuevo esposo, Eduardo, y con un propósito renovado a través de la fundación que creé para ayudar a otros ancianos. Este es el mensaje que quiero dejarles. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca somos demasiado viejos para luchar por nuestra dignidad. Si estás pasando por algún tipo de abuso o conoces a alguien en esa situación, no te quedes callado. Busca ayuda, como yo lo hice. Me gustaría mucho saber qué opinan de esta historia. Fue muy laborioso grabar este vídeo, organizar todos los detalles y compartir una experiencia tan personal. Por eso les pido que dejen sus comentarios abajo. Cuéntenme de dónde son, si conocen casos similares, qué harían en mi lugar. Esta interacción es muy importante para mí. Si te gustó el vídeo, por favor, dale like. Eso ayuda mucho al canal a crecer y alcanzar a más personas que pueden necesitar escuchar historias como la mía. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Tenemos nuevas historias cada semana, relatos reales de superación, sabiduría y a veces giros sorprendentes como el mío. También quería pedir un favor especial. Si puedes, colabora con nuestro Valeu Demais, una forma de donación para ayudar con los costos del canal. Con tu contribución, podremos traer más vídeos diarios, mejorar la calidad de las grabaciones y continuar este trabajo que ha tocado tantos corazones. Eso realmente ayudaría mucho a nuestro trabajo. En los vídeos anteriores, conté otras historias de momentos significativos de mi vida. Si has llegado hasta aquí y te gustó lo que viste, echa un vistazo también a esos otros relatos. Estoy segura de que te identificarás con varios de ellos. Recuerden siempre, nuestras arrugas cuentan historias, nuestras cicatrices revelan batallas.
Pero nuestro espíritu puede permanecer eternamente joven e indomable. Hasta el próximo vídeo aquí en el canal.